Ventura de Marco, que es un experto en relaciones internacionales, que está ahí dando vueltas en el mundo de la diplomacia y de los problemas áulicos que tienen que ver con los balances de poder. Primero, haceme un panorama de la guerra en este momento. Y la guerra está en una situación, me animo a decir, de estancamiento. Ya ha pasado un año, parece que está estancada en el este de Ucrania, y según informan algunas agencias, hay un avance muy tímido por parte de fuerzas ucranianas, e inclusive hay grupos partisanos en las zonas controladas por el ejército ruso. Así que lo más notorio que podemos llegar a ver ahora es la provisión de armamento a ambos bandos. Eso sería lo más interesante a tener en cuenta. Bueno, desde un comienzo de la guerra, las organizaciones euroatlánticas brindaron un apoyo no solamente económico, sino también militar a Ucrania, y actualmente China está tomando un rol mucho más preponderante en la provisión de armamentos a Rusia. Ajá, y su pretendido rol mediador, entonces, que es una carátula. Sí, yo no diría que es una carátula. Los chinos en ese sentido tienen una visión bastante liberal de la política internacional. Ellos prefieren que haya paz para poder comerciar, que es su fuerte. Y algo de esto se puede ver en las negociaciones que hubo entre Arabia Saudita e Irán, siendo China mediador de ese conflicto. Pero bueno, convengamos que también le sirve a China en cierta medida proveer armamento a Rusia por una cuestión de interdependencia entre ambos actores. O sea que bueno, Rusia tiene que venderle sus recursos energéticos a alguien, y China necesita esos recursos para seguir manteniendo sus mercados internos. Si vemos una cuestión más amplia del panorama, los lazos entre Europa y China venían siendo fuertes, cada vez se acrecentaban cada vez más, y el comienzo de la guerra, de cierta manera, generó una percepción ante los miembros de la Unión Europea. La imagen de China, en base a su régimen político, a mi punto de vista, se vio un poco opacada por la guerra. Entonces, ¿a quiénes van a acudir los europeos en cierta manera? Bueno, un viejo aliado de Estados Unidos, es una democracia liberal, más cercana a sus valores, a diferencia de lo que es el Partido Comunista Chino. ¿Y el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN cambiaría el panorama? Yo creo que no, creo que es un efecto colateral de la guerra, y termina perjudicando a Rusia en este juego de alianzas. Sí, Rusia claramente estaba en contra de ese ingreso, ¿no? Y la propuesta de paz de China incluía la petición de que se aflojara un poco la mano con la OTAN y con otras alianzas por el estilo, ¿no? Alianzas defensivas. Sí, eso es muy interesante porque, primero que nada, da un panorama, ¿cómo decirlo?, general de lo que es la visión china de esta guerra. Pero lo más interesante es que lo podemos ver a los ojos del conflicto, de las tensiones que hay con Taiwán. Para China sí, es sumamente importante la integridad territorial. Dos cosas. Primero, ¿qué te parece el retiro de Putin del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares? ¿A dónde desembocaría? ¿Hay riesgo de guerra nuclear? Bueno, convengamos que también es un efecto de la guerra y propio de la época. Si bien la distensión de fines de los 80 era el augurio de que, bueno, la competencia bipolar estaba llegando a su fin, durante los 90 y 2000, bueno, el escenario post-Guerra Fría empieza a tener sus crisis y se vuelve a generar esto que es típico de la política internacional en cualquier momento de la historia, que es, bueno, una competencia entre potencias por determinados aspectos. Y bueno,
un indicio de que estamos en un nuevo periodo es la retirada de Rusia de los acuerdos START número 3. ¿Y ahora te parece que Rusia podría en este momento conformarse con la autonomía del Donbass y dejarla ahí? ¿O está Es, atrapado en su propia trampa dialéctica? yo creo que de cierta manera está atrapado porque desgastó de alguna manera esta táctica que venía teniendo desde la Revolución de los Colores, Ujú. de creación de repúblicas autónomas, bueno, una lógica híbrida del conflicto en la cual indirectamente financiaba grupos afines y se desligaba de la responsabilidad de, bueno, de desestabilizar o acomodar el escenario político en su favor.